Bueno, ahora sí vamos a hablar específicamente de economía, aunque ya lo hemos tocado de manera tangencial. Lucas, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, contame cómo ves en la gestión que le queda adelante a Massa ahora. Por lo menos sus colaboradores han dicho, nosotros vamos a seguir trabajando en estos 120 días acentuando la gestión, pero lo que pasa es que un poco es lo que se puede llegar a decir y otro cuando el jefe de esa gestión está nada más y nada menos que en campaña. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo en un contexto en donde en las últimas 4 o 5 semanas ha estado bastante calma la situación, ¿no sé? Lo que es el mercado financiero y toda la situación en general. Si esto hubiera pasado, imagínate lo que fue el mes de mayo o fines de abril, con las turbulencias que hubo, con el dólar que pegó unos disparos, unos saltos bien importantes. El nombramiento de Massa hizo que bajara el blue. Hizo bajar un poco, pero digo... Pero subió el oficial a 2.51, ¿no? Sí, ahora están 2.56, 2.51, pero el mayorista... Pero digamos, creo que bueno, le ayuda el momento, si se quiere, de esta cierta calma para que ocurra este anuncio, quizás en un contexto como el que teníamos hace 6, 7 semanas, esto hasta quizás no se veía bien, quizás la lectura hubiera sido totalmente errada y quizás hubiera generado aún más turbulencia de la que ya teníamos. Entonces, después de acá y más, ¿qué pasa? Bueno, todos sabemos que la ambición de este gobierno y de la gestión de Massa es el famoso plan Llegar. La idea es que no les explote, digamos, la economía involuntariamente, o hablando de otro modo, que el dólar no se le dispara involuntariamente de acá hasta la entrega hasta el cambio de mando, digamos, que es muy probable que sea a alguien de la oposición. Y en ese contexto de tratar de llegar a diciembre, y en ese contexto de esa calma por la cual estamos atravesando hoy, es que ves con buena respuesta del mercado, digamos, a este anuncio. Claro. Ahora, esto pasa, a ver, acá hay dos componentes quizás que alimentan, digamos, todo lo que está pasando hoy. Uno, esa calma que te comentaba. También hay una cuestión de expectativas, ¿no es cierto? O sea, ya a medida que se va acercando el momento de las elecciones, las expectativas son más sostenidas de que va a haber un cambio de rumbo. Hasta creo que ha tenido una buena lectura quizá en los mercados hoy, esto de que sea Massa el candidato y no Guado de Pedro, porque también da una señal de que la oferta de candidatos va a ser no tan mala, digamos, como la que... De alguien, en definitiva, aunque un panqueque, Massa, pero en definitiva es más moderado. Es más moderado que otros exponentes Guado de Pedro o el mismo Rossi, que totalmente. Que los quiere echar en patadas en el culo a todos los jueces. Entonces, claro, creo que eso se responde bien. Ahora, esa es una historia, pero vos te das vuelta y todo lo que son las variables fundamentales de la economía argentina están igual de mal o cada vez peor. Sí, efectivamente es así. Entonces, es todo expectativa lo que estamos viendo hoy, y eso no quita de que de acá a agosto, o entre agosto y fin de año tengas un cimbronazo grande como los que ya hemos tenido. Y esto lo digo porque todos los que son las fuentes, digamos, de desequilibrio siguen estando latentes y a todo vapor. Claro. Entonces, seguís teniendo problemas de tarifas atrasadas, seguís teniendo problemas de un tipo de cambio atrasado, seguís teniendo problemas de que las reservas se están agotando, o sea, el Banco Central sigue perdiendo reservas, ha perdido 2.300 millones de dólares desde comienzo de año, las reservas netas del Banco Central son negativas en más de 1.000 millones de dólares, están en niveles mínimos, o sea que por un lado tenés unos activos que están evaporados, ¿sí? Activos del Banco Central que están evaporados, y por otro lado tenés pasivos que no paran de crecer, principalmente gatillados por lo que es la deuda del LELIQ. Sí, eso es un globo, bomba de tiempo, que se hace cada vez más grande. Es cada vez más grande, o sea, medido... Y se hace cada vez más grande cada vez que hay que pagar los intereses. Medido tipo cambio oficial. Supongamos, hagamos algo bien sencillo, activos y pasivos del Banco Central. Los activos, te acabo de decir, reserva no tiene, 0. Pasivos son en dólares, al tipo de cambio oficial, ese stock de la LELIQ equivale a unos 60.000 millones de dólares. Sí, efectivamente. Y
hay una cuestión, o sea, todos sabemos, y el diagnóstico en ese sentido, por parte de la oposición es compartido de que el origen de todo esto es un déficit fiscal astronómico, muy grande, estructural, relacionado a un gasto público muy grande, muy ineficiente, etcétera. Pero vos ves el número de déficit fiscal hoy y lo comparás con el de otros países y vos lo ves al número y decís, no es tan alto el número de déficit fiscal argentino. Lo que quiero decir, no estoy diciendo que no se deba corregir ese problema, lo que te quiero decir es que el tema monetario hoy ya tiene su propia inercia. Aunque vos hagas cero el déficit fiscal hoy, ese problema monetario va a seguir creciendo. Es una bola muy difícil de parar. Y lo digo porque, digamos, se está emitiendo a razón de algo así como 1 billón de pesos al mes para pagar los intereses de esas LELIQ. Claro, es lo que te estaba diciendo recién. Entonces, eso es, también me dio en dólar oficial, es como 3.800, 3.900 millones de dólares por mes que tenés que emitir para pagar los intereses de esa deuda porque no tenés recursos. Y entonces eso sí, eso es algo que se va a tener que corregir de alguna manera. Este gobierno está intentando que esa corrección no ocurra, ¿sí? Si ocurre va a ser involuntario porque ellos no quieren que eso pase. El próximo gobierno va a tener que hacer esa corrección, pero la va a tener que hacer de forma voluntaria y de manera planeada. Entonces, esa es un poco la situación por la cual estamos atravesando. Sí, efectivo. Este problema monetario, para ponértelo en perspectiva de otros graves problemas que tenemos, es mucho mayor, te diría, que el problema fiscal, medido al día de hoy, ¿no? El problema fiscal es el origen de todo, pero al día de hoy, te decía, 3.800 millones de dólares por mes en emisión, y el déficit fiscal del mes de mayo, que acaba de ser publicado, ascendió, computando tanto déficit primario como todo lo que es pago de intereses de deuda, ascendió a algo así como 630.000 millones de pesos. O sea, poco más de la mitad de lo que significa esa emisión para financiar los intereses del LELIQ. O sea, para darte una idea de lo grave que es el problema monetario que tenemos en el país. Y por eso se refleja además en el hecho de que nuestra moneda no vale absolutamente nada. No vale absolutamente nada, hay un desprecio por nuestra moneda, lo cual es justificado porque realmente hay un manejo absolutamente irresponsable de la política monetaria, de la política fiscal también. Entonces, la verdad que es una situación dramática que requiere cambios sustanciales, integrales, que van a tener que ser corregidos y espero que no sean las malas, o sea, son ajustes necesarios, pero cuyo costo puede verse minimizado si la manera en la cual se implementan, digamos, las correcciones que se deben realizar se lo hace de una manera que transmita un efecto en expectativas, ¿sí? Que acompañe, digamos, en definitiva las medidas que se deben tomar, que son lo básico, o sea, la otra pata, te hablé de lo fiscal, te hablé de lo monetario, la otra gran pata del problema macro Argentina es la parte cambiaria, ¿no es cierto? Que hay que atacar todos los frentes. Entonces tenés que atacar los tres frentes al mismo tiempo, de manera ordenada, de una manera estratégica, de manera sostenida, de manera tal que bueno, va a haber costos, porque corregir las tarifas va a tener un costo, porque corregir el tipo de cambio va a tener un costo, ¿sí? Pero lo tenés que hacer acompañando una reforma integral del Estado, de que te corrijan gastos ineficientes, de manera tal que si vos empezás a ajustar gastos, pero estás resolviendo ineficiencia del gasto público, el efecto en el bienestar va a ser nulo, no le va a afectar negativamente a las personas. Al contrario, va a tener un efecto en expectativas positivo y esto puede transformarse en un camino... Va a merecer de toda la clase dirigente, de toda la clase dirigente, una madurez muy grande, porque si no este país no sale. Gracias, Lucas. Esperemos. Muchas gracias.